Y esta primera oportunidad que vamos a compartir, vamos a hablar acerca de edificando la familia, ¿no? Primer tema de esta serie, edificando la familia. Ahora yo quiero decirles que son pocas las familias tal vez constituidas, porque muchos de nosotros conocemos, ¿no? Aquellas familias que realmente son familias papá y mamá sólidas, de las cuales muchas personas tenemos como de cierta manera un anhelo. Algunos jóvenes, algunos niños tal vez, cuando yo le pregunto a Luana o le pregunto a Adriana en el colegio, ¿y cuántos de tus compañeros tienen papá y mamá? Algunos no tienen papá, algunos no tienen mamá, algunos papá se fue, algunos mamá ya no está, ¿no? Algunos no tienen un hogar constituido y a medida que va pasando el tiempo, tal vez como que los matrimonios no sabían en lo que se metían tal vez y como que alguno comenzó a declinar, como se dice, en esta decisión de permanecer en el hogar y las familias se van deshaciendo, se van partiendo. No resisten lo suficiente, no tienen la fortaleza para seguir avanzando en el matrimonio y en lo que vendría a ser la familia. Seguramente algunos no estuvieron dispuestos, ¿no? No quisieron hacer más, simplemente dijeron, voy a dejarme guiar por lo que siento y el día que deje de sentir, entonces tal vez todo se habrá acabado, porque es la clásica de este mundo, ¿no? Tal vez otros no tuvieron la guía necesaria, ni tuvieron el soporte necesario para que esta familia pudiese permanecer, ser establecida y poder dar, como dice a la sociedad, hijos felices. Es triste hablar con un joven o hablar con una jovencita o un niño que lo que más desea en la vida es tener un papá o una mamá o que papá y mamá estén juntos. Es complicado también conversar con ellos y saber que ven a otros modelos, no sé si con envidia, pero añorando tal vez que ese fuera su caso. Entonces, hay una gran labor aquí y también tenemos que decirlo, hay también una gran lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que desea es que el matrimonio, la familia se divida. Cuando no hay familia, no hay matrimonio, no hay una base donde no hay ese núcleo donde son formados, donde la palabra de Dios pueda reproducirse en sus vidas. No hay cómo formar personas de bien para el día de mañana. Hablando un poco del título de la prédica, puse edificando la familia. Y la palabra edificar tiene dos significados. El primero es hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. Ese es el número uno. El segundo significado de la palabra edificar es infundir en alguien sentimiento de piedad y virtud. Y estos dos conceptos nos ayudan mucho para desarrollar el tema. Dile que a tu lado estamos hablando sobre edificar la familia. ¿Ah? ¿Qué hace aquel, por ejemplo, que quiere edificar? Ayúdenme a ustedes que saben mucho también, son muy estudiosos, leen mucho. ¿Qué necesita una persona para edificar? ¿Qué dicen ustedes? Planificar, poner cimientos. ¿Por acá? También participan, ¿ah? A ver. No, ya se asustaron, no. Poner las columnas. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita para edificar? Las mujeres han venido con todas las pilas. A ver. Los planos, muy bien. Identificar riesgos, interesante. ¿Alguien más por acá? Dialogar con los vecinos. ¿Dónde vas a poner la casa? ¿Ah? Los obreros, los fierros. ¿Ah? ¿Cuántas cosas más? ¿Alguien más quiere por ahí que se le va? Mariluz. A Dios para poder edificar. ¡Wow! ¿Ah? Tremendo. Ya no predico, ya me bajo nomás. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, necesitamos imaginar la casa, decir cómo quiero esta casa, ¿no? ¿Cómo quiero que la casa sea? Necesito dibujarla, necesito ponerla en un plano, necesito trazarla de tal manera, por ejemplo, acá hay un señor dibujante, ¿no? ¿Ah? De planos, que está Sergio aquí a mi lado, ¿no? Necesitamos dibujarlo, plasmar la casa que deseamos. ¿Por qué? Porque esta casa tiene que reproducirse en que alguien la pueda entender, que alguien me pueda ayudar a construirla.
Porque en un matrimonio el hombre no construye solo, está la esposa para construir. Los hijos aportan para que la familia sea una buena familia. Así que es necesario tal vez contratar, como dicen ustedes, a quienes lo van a construir, a los obreros. Hay que comprar los materiales y tal vez los materiales cuesten comprar. Hay que estudiar el suelo, los riesgos por ahí, porque tal vez están construyendo sobre un lugar que no se puede construir. Usted dice, mi casa hermosa, ¿no? Pero después la casa no tenía el mejor lugar para ser construida. Tenemos que ver los permisos, como decía la hermana, dialogar tal vez, para ver si es el lugar donde debemos construir. Qué importante hoy en día es tener, por supuesto, los planos para que alguien pueda leerlos, de tal manera que pueda construir contigo. Pero déjeme decirles que algo también muy importante, y seguramente alguno de ustedes está diciendo, ya veo por dónde va la prédica, qué buen ejemplo, ¿no? Construir. Pero déjeme decirle que esta no es idea mía, es idea de Jesús. Jesús habla sobre edificar. Y vamos a ver que también como esta idea de ver los suelos, también es importante excavar. Excavar para saber qué hay en lo profundo de esa tierra, para saber si esa tierra tiene como se dice, las buenas condiciones para poder construir. Dile que a tu lado estamos hablando sobre edificar. No te olvides, dile. ¿Alguno de ustedes ha visto en las redes sociales? Hay unas páginas de redes sociales donde están el arquitecto 1.0, ¿no? Así se debe construir, ¿no? Y hacen mofa de unas construcciones un poco llamativas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto esas construcciones, no? Ha visto que de repente alguien construyó un triángulo y encima de ese triángulo puso un segundo piso más grande y un tercer piso más grande y el cuarto piso más grande, ¿no? O sea, son casas que son para el récord Guinness, ¿no? Que probablemente las empujas y esas casas se caerían o las construyen a tal punto que podrían aún hasta poner en riesgo su propia vida, ¿no? Hoy en día, por supuesto, justo hablábamos hace un tiempo atrás acerca de los desastres naturales que hemos tenido en nuestro país. Y a veces las personas, sabiendo de los desastres naturales, sus casas son arrastradas por el río, ¿no? O por lo que vendría a ser el huaico, pero nuevamente, ¿qué hacen las personas? Vuelven a construir en el mismo lugar, ¿no? No son precavidos, quieren volver a lo anterior. Saben que la casa se va a destruir, pero no importa. Igual vuelven a construir sobre lo mismo. Y acá, por supuesto, hay un mensaje y hay una enseñanza que tenemos que tomar en cuenta. Hoy las casas que se hacen versus las casas que debemos hacer. Por eso es importante las normas y a veces nos quejamos tal vez con el Estado, aunque el Estado tiene sus cositas también, pero nos quejamos de ciertas normas, pero las normas son importantes para saber construir. Qué importante es que alguien nos dé ciertos lineamientos para la seguridad de nuestras propias vidas y en este caso la seguridad de nuestras familias. Porque edificar de manera incorrecta trae consecuencias. Edificar mal tu familia trae consecuencias, trae rajaduras hasta el derrumbe. Y después del derrumbe, ¿qué queda? Simplemente llorar porque no se construyó bien, lamentarse porque no hicimos las cosas como debimos hacerlo en su momento, pero gracias a Dios y su misericordia que podemos volver a empezar de nuevo. Dile que está a tu lado, si has estado construyendo mal, hoy puedes empezar de nuevo. Vamos a un primer punto de este mensaje y es un ejemplo de cómo construir la casa y familia. Como les decía, esta idea de edificar no es un ejemplo que ha traído el pastor Marcelo, sino es un ejemplo de la palabra de Dios. Jesús, déjenme decirles, finalizando el Sermón del Monte. ¿Cuántos han escuchado sobre el Sermón del Monte? A ver, levanten su mano, ¿cuántos han escuchado? Algunos todavía no lo han escuchado, pero pronto lo van a escuchar. Y seguramente si ustedes van al Evangelio de Mateo o alguno de los Evangelios, encontrarán un momento en que Jesús habla sobre muchos temas tan importantes que debemos nosotros cumplir o asimilar en nuestro corazón. En ese Sermón del Monte Jesús habla acerca les cito, habla acerca de las bienaventuranzas. Jesús habla acerca de la sal, de la luz en la tierra, de ser sal y luz en la tierra. Habla sobre la ley, habla sobre la ira, habla sobre el adulterio, el divorcio, sobre el jurar, el amar a los enemigos, la ofrenda, la oración, el ayuno, el corazón, las riquezas, la ansiedad, el juzgar y la salvación. ¿Cuántos temas, no? ¿Cuántos temas que Jesús toma
toma muy en serio, como se dice, en ese momento tan importante y las comparte con todos los que estaban allí. Habla de todos estos temas en ese sermón del monte. Pero Jesús, acabando este gran sermón del monte, tiene 3 momentos. Y uno de los momentos es que Jesús dice lo siguiente. Dice, Dios llama al hombre que escucha y pone todo lo que él acaba de decir y lo practica, lo llama un hombre prudente. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dice, aquel que ha escuchado lo que acabo de decir, todo lo que acabo de enseñarles. Pero si ustedes no solamente lo escuchan, sino que lo ponen en práctica, entonces, dice Jesús, lo llamaré prudente, un hombre prudente. Vamos al texto, para que no digan, no, el pastor Marcelo, qué buen cuento nos ha dado el día de hoy. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Y ahí leemos este momento. Es la parte final del Sermón del Monte y Jesús dice, por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Excelente, ¿no? ¿Qué cosa tendría que decir yo? Uy, buena receta, Pastor Marcelo. ¿Qué tengo que hacer llegando a mi casa? Ir a mi Biblia y leerme todo el Sermón del Monte, ¿no? Leerme todo el Sermón del Monte, no solamente escucharlo, sino también ponerlo en práctica para que Jesús me diga que soy un hombre o una mujer prudente. Así que este es un gran principio. Pero imaginemos un poco la idea sobre edificar ahora. Imaginemos esta casa como nuestra familia. Imagínate que en ese caso, hoy en día los padres están llamados, por supuesto, a edificar sus hogares con responsabilidad. Aquel hombre que construye, eres tú, padre de familia. Aquel que construye, eres tú, padre de familia. La roca sobre la que se construye, según esta porción de la palabra, vendría a ser un tipo de Cristo, pero también es la consecuencia de haber atendido las palabras de Jesús y haberlas puesto en práctica. Las lluvias, por supuesto, la crecida del río, los vientos y las cosas que van hacia la casa vendrían a ser las aflicciones, los problemas diarios en el hogar y de la vida y de las situaciones que a veces enfrentamos que nos llevan a veces al límite. Esas son las cosas a las cuales están expuestas tu vida y tu hogar. ¿Quién no tiene problemas? Diría yo. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que resolver. Todos nos enfrentamos en nuestros hogares a diversas situaciones. Dios no unió a 2 personas iguales. Dios unió al hombre y a la mujer, y déjeme decirle que el hombre y la mujer de por sí, solamente siendo hombre y mujer, ya son diferentes, ¿no? Eso es lo primero. Alguno dirá, uy, Pastor Marcelo, qué buena idea. No, sí, en realidad, desde ahí partimos. Si partimos de eso, ya sabemos que somos diferentes. Y no solamente eso, como alguna vez compartí en una reunión de matrimonios, sino que a veces llegamos al hogar con nuestra maleta de nuestras propias costumbres y nuestra propia educación y nuestras propias maneras de vivir. Y es importante que sepamos salir a flote, como se dice, salir airosos de cada situación o dificultad que se dé en el matrimonio. Ahora, la ruina que habla Jesús no es otra cosa que la consecuencia final de esta casa. Lo único que toca, en este caso, es construir de nuevo. Por eso apelamos a la misericordia de Dios. Pero la gran pregunta es que si tú sabes que tu casa ya se derribó o que se ha derribado y sabes que estás en plena construcción, la pregunta es, ¿cómo habrás de construirla ahora? ¿La seguirás construyendo como lo has construido hasta este momento? ¿O tomarás un camino distinto y estarás listo o dispuesto o dispuesta para construirla a la manera de Dios? Pregúntale a tu lado,
¿cómo vamos a construir ahora? ¿O cómo la vas a construir ahora, tal vez? Número 2, hay una idea, y es la idea del mal ejemplo de la casa rápida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría cerrar los ojos y ver que la casa ya está construida? ¿Ah? Ahí está un hombre sincero por allá, otra hermana sincera también por allá levantó su mano. Qué bonito sería cerrar los ojos, abrir los ojos y ya está la casa construida. Ese es el deseo tal vez de muchas personas. Y muchos hoy en día creen que la familia se va a edificar sola, que estar echado en mi cama, que estar el esposo viendo, como se dice, el fútbol y la esposa viendo las recetas del nuevo platillo que va a cocinar o de repente la lonchera de los chicos para el día siguiente. A veces creemos que así solo se va a construir la casa, que haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo que me toca hacer, así estoy edificando la casa. Y déjenme decirles que a veces simplemente haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, no estamos edificando la casa. A veces se espera que nuestros hijos sean buenas personas, pero no invertimos tiempo en ellos para edificar sus vidas. Pretendemos que el colegio los forme o les dé buenos valores. Los mandamos a la iglesia a ver si, como dicen algunos, se reforman tal vez allí. Cuando yo era adolescente, ¿no? Mi mamá me puso en un colegio cristiano buscando que yo sea una mejor persona. Pero déjeme decirle que en ese colegio cristiano todos los pirañitas estábamos ahí. Imagínense pues. Un poco más y lo levantábamos al profesor en andas, ¿no? Y lo llevábamos hacia la puerta. Entonces, bajo esta idea, voy a ponerlo en el colegio cristiano, así le va a ir mejor. Pero eso es una salida muy fácil. Es cierto, aporta. Un buen colegio cristiano nos va a ayudar. Sí, va a sembrar semillas, pero no lo va a hacer todo. Porque lo que allá en el colegio quieran enseñar se puede desdecir o simplemente se puede cambiar con lo que ven en tu casa, en mi casa, en nuestros hogares. Allá le enseñan la palabra, pero en mi casa no se la enseñan. Allá la tienen que decir, pero en mi casa no me ocupo del tiempo necesario para enseñar a mis hijos. A veces queremos que nuestros hijos sean como aquellos hijos del popcorn microondas, ¿no? El popcorn instantáneo, ¿no? Lo ponemos en el microondas y salen pero perfectos del microondas. Y no va a ser así. Y no va a ser así ni con el esposo ni con la esposa. No va a formarse una mujer conforme al corazón de Dios simplemente si es que no está la palabra en el corazón. No se va a formar un hombre conforme al corazón de Dios si no está la palabra de Dios en ese hogar. Así que muchos quieren construir sin esfuerzo, ¿no? Hoy quieren construir sin esfuerzo, sin hacer absolutamente nada. Y es necesario poner, como se dice, poner manos a la obra. Ensuciarnos las manos, como le escuché una vez a un predicador decir. Jesús no quiere mis manos limpias, no hablando de santidad, sino quiere mis manos sucias hablando de que me he ensuciado para trabajar. Me he ensuciado para hacer lo que otros no hacen. He estado dispuesto a hacer aquello que entre comillas podría ser complicado. A veces se quiere que la casa sea realizada sin un plano, pero sin tener una hoja de ruta o algo de qué guiarse, ¿no? ¿Cómo se habrá de construir realmente la casa? A veces queremos construir una casa, un hogar y una familia en base a las experiencias. Es que mi padre lo hizo así, mi madre lo hizo así, y a veces tu padre y tu madre tal vez no tuvieron los mejores ejemplos y no tuviste el mejor hogar, y a veces replicamos, no lo bueno, sino que replicamos aún lo malo de las cosas. Yo me acostumbré y me di cuenta de algunos patrones que a veces los hijos repetimos. Yo me acuerdo, estando en mi propia familia, que yo empezaba a hacer algo que mi papá normalmente hacía. ¿Qué estaba haciendo yo? Mi papá me llamó, me dijo, hijo, cuando pase estos problemas, haz esto. No me lo dijo, no me llamó. Simplemente yo vi, seguramente mi inconsciente, mi subconsciente, me dijo, esta es la manera de resolver el problema. Y yo actué de la manera que mi padre actuaba. ¿Por qué? Porque ese modelo yo vi en casa. Y a veces queremos construir sin planos. Queremos construirnos con él, yo lo sé, no tengo que preguntarle nada a nadie, ¿no? Es la clásica de algunos varones que no están, por supuesto, en esta iglesia, ¿cierto, no? Ese es en otro lugar, ¿no? Que no están aquí. Acá no han venido, no han venido, no participan, no están, no son miembros. Ah, muy bien. Y a veces queremos, por supuesto, también que la casa sea hermosa, pero nos ocupamos mucho de la casa hermosa por fuera, pero no nos ocupamos de la casa hermosa por dentro. Queremos una casa que tenga una fachada ideal, ¿no? Como dicen algunos, ¿no?
Claro, en Facebook, en Instagram, son la familia feliz, ¿no? Pero vas a su casa y ya no son tan felices. Por fuera todo es hermoso, está bien pintada la casa, pero por dentro, ni qué decir de ese baño, qué terrible, no quiero entrar, ¿no? De repente entras y de repente quedas ahí, ¿no? En ese baño, tal vez, del terror, ¿no? A veces nos ocupamos de simplemente maquillar lo externo y no nos ocupamos de lo interior. Es necesario que estemos dispuestos a no construir de manera rápida, sino a construir con paciencia. A veces queremos que las casas sean hechas de manera rápida, ¿no? A la velocidad. Hace unos días, en realidad, o si no sé si fue ayer, uno de los chicos aquí de la iglesia me compartía que había tenido la oportunidad con sus padres de alquilar una casa, pero esta casa después de un tiempo comenzó a filtrar agua del piso. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvieron que llamar al dueño o la dueña de este lugar para picar ese piso porque estaba filtrando agua. Era lo que le llaman hoy día un vicio oculto, ¿no? Había un vicio oculto ahí, algo que no estaba arreglado, pero es necesario, ¿qué cosa? Estaba bien maquillada la casa para alquilarla, ¿cierto? La alquilaron por lo que vieron, pero no sabían que dentro estaba habiendo una filtración de agua. Esto incurrió en que tuviesen que picar allá en el piso para volver a hacer las cosas. A veces maquillamos las cosas, pero no vemos el interior. Esta idea también de tratar de construir en tiempo récord no funciona, porque a veces con esa impaciencia que tenemos algunos en la familia, de construir, edificar nuestras familias, algunos al ver que las cosas no se dan como uno quiere, dejan la construcción a medio terminar. ¿Saben a qué me refiero a medio terminar, cierto? Cuando aquel que debería estar construyendo ya no construye más, porque dijo, ya no siento construir, se acabó el amor, ¿no? Y ya no siento, ya no hay química. Algo pasó entre nosotros dos, ¿no? Ya no somos el uno para el otro. Ahora yo soy naranja y tú eres limón, ¿no? Son diferentes, entonces ya no somos compatibles bajo estas ideas que el mundo nos da. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos herramientas y fundamentos importantes que la palabra de Dios. Y en este último momento, y en este último tiempo del mensaje, quiero hablar con ustedes sobre 6 fundamentos prácticos. 6 fundamentos prácticos sobre cómo edificar la familia. De tu lado vamos a hablar sobre 6 fundamentos prácticos para edificar la familia. Así que si tú tomas nota, es una buena oportunidad para hacerlo. Número 1, construye en Cristo. Construye en Cristo. Es necesario que reconozcamos al arquitecto de nuestras vidas, entendiendo, por supuesto, que aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón, sabemos que Él es el Señor de nosotros, pero no solo debe ser el Señor de nosotros, sino también de nuestras familias. Si tú identificas al arquitecto de tu vida, entonces Él te guiará de la mejor manera para que tú puedas construir conforme a su voluntad. A veces no hay que perder mucho el tiempo, sino que hay que correr a Cristo. Pero hay algunos que desean perder el tiempo. Hay algunos que aún a pesar de que se les dice, han tomado su propio camino. Pero los que hoy hemos sido alcanzados por el Señor, tenemos esta gran ventaja. La palabra de Dios dice en Salmos 127:1, dice lo siguiente, el salmista: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En pocas palabras, corre a Cristo. Corre a Él para que sea el Señor de tu vida y el Señor de tu familia. ¿Vas a iniciar una familia tal vez? ¿Estás de novio? ¿Planeas estar de novio? ¿Planeas casarte? ¿Te has casado? ¿Estás empezando en el Señor, en esta familia? Es importante que pongas a Cristo como aquel que es el arquitecto de este nuevo hogar. Número 2, examina la tierra de tu corazón. Al comienzo hablábamos sobre ¿qué? Hablábamos sobre lo importante que era conocer la tierra, ¿cierto? ¿Qué sucede a veces cuando excavamos? ¿Qué encontramos cuando excavamos? Hace poco vi una imagen por allí, ¿no? Que en el centro de Lima habían encontrado unas construcciones antiguas de años, ¿no? Tratando, como se dice, voy a arreglar el agua, ¿no? Vino Sedapal, vino Luz del Sur, lo que fue,
encontró tal vez construcciones de la antigüedad, ¿no? Uno no sabe lo que va a encontrar cuando excava. Y cuando uno empieza un matrimonio, cuando uno empieza una familia, es importante que nuestras pequeñas cositas, sorpresitas, ¿no? Se podría decir, no las llevemos a la familia, porque esas sorpresitas van a ser sorpresotas después, cuando estemos en el hogar. Es importante que examinemos la tierra de nuestro corazón y dejemos que Dios examine nuestro corazón a lo más profundo, porque excavando tal vez encontrarás en el camino una roca muy, muy importante que dice, con esta roca yo no puedo seguir excavando. Es necesario sacar esta roca para que pueda haber profundidad. Y cuanto más profundidad tú puedes poner delante de Dios tus heridas, tus problemas, tus temores, tus miedos, las cosas que has pasado tal vez o que estás trayendo a ese nuevo hogar, a esa nueva familia. Si tú quieres edificar en Dios, tienes que poner tu corazón en la bandeja. Así como si tú pudieses agarrar tu corazón y ponerlo sobre una bandeja, ponerlo delante de Dios. Señor, examina mi corazón. Señor, mira si mi corazón realmente hay lo necesario para poder edificar una familia conforme a tu corazón. Es importante que cuando tú empiezas algo nuevo, no vayas a eso nuevo, como se dice, así como está. No, haz las cosas como debes hacerlas desde un principio. Hazlas bien. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que habla sobre el vino, y es un ejemplo que nos va a ayudar mucho sobre esta idea de hacer las cosas bien, empezando de nuevo también. Mateo 9, 16, 17 dice lo siguiente: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero y se derramará el vino, y los recipientes se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en recipiente de cuero nuevo, y así ambos se conservan. El terreno de tu corazón, por supuesto, deberá tener profundidad, pero también tendrá que ser una buena tierra para poder edificar un nuevo hogar, una nueva familia en el Señor. Si tú vienes con un corazón, como se dice, viejo, como se dice, un poco chancadito tal vez, ¿no? Un poco con los golpes y las cosas sin haberlas puesto delante de Dios, entonces esa casa, sobre una casa nueva, esa casa se puede partir, como lo hace con el vino. Así que dile que está a tu lado, examina la tierra de tu corazón. Número 3, pon las bases firmes de su palabra. Número 3, pon las bases firmes de su palabra. Y eso quiere decir las palabras de Cristo y toda la escritura que el Señor nos ha dado, toda la enseñanza que Dios nos da en Mateo capítulo 7, que acabamos de leer. Es importante que la pongamos en práctica. No solamente escuchar, sino también ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios trae, por supuesto, cambios al corazón del hombre que deja que el Señor haga algo en su vida. A veces cuando se habla sobre la palabra de Dios y su poder, no tenemos que ir muy lejos, sino solamente ver las personas a nuestro alrededor que han sido transformadas y cambiadas por la palabra de Dios. Algunos dudará, por ejemplo, que la Biblia no es la palabra de Dios, pero nosotros somos la evidencia clara de que sí lo es, porque ha transformado nuestra mente, nuestra manera de pensar. La semana pasada, la pastora Carolina hablaba sobre lo importante que es tener convicciones antes que emociones. Pero déjame decirte que las convicciones se adquieren, se toman de la palabra de Dios. Esa es la convicción, porque en el día de la tormenta, en el día de la aflicción, en el día en que la casa tiene sus vientos fuertes, en el día que el río está muy fuerte, ¿no?, cerca de la casa y se la va a llevar, ese día tú necesitas la convicción de la palabra de Dios para mantenerte firme ante cualquier situación. Es la palabra la que nos va a ayudar. Por eso que honramos la palabra de Dios y sabemos que esta es la palabra del Señor. Según de Timoteo 3, 16 y 17, y Pablo se lo dice a su discípulo y pastor joven, Timoteo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin del que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué interesante, ¿no?
Estamos hablando sobre edificar. Y justo aquí, Pablo le dice a Timoteo, para toda buena obra. Si lo contextualizáramos o lo lleváramos a este mensaje, ¿de qué obra estamos hablando? De la obra de edificar una familia conforme al corazón de Dios. Si tú realmente reconoces que la palabra de Dios es el fundamento necesario para tu vida y tu familia, entonces podrás construir un buen hogar. Número 4, dile que a tu lado, construye con sabiduría. Si no construimos con sabiduría, tal vez nuestras casas terminarán siendo como esas malas construcciones de las que tal vez podemos ver en redes sociales, ¿no? Y que tal vez algunos nos reímos de hoy, ¿cómo construyó así? ¿No? ¿Cómo va a ser esto así? ¿No? Si no lo hacemos con sabiduría, tal vez causaremos un poquito de risa, o tal vez un poco de tristeza, o tal vez simplemente los que nos reiremos o lloraremos seremos nosotros, porque esta casa probablemente se destruya. Es necesario que los padres tengamos sabiduría para poder construir una casa conforme al deseo de Dios. Pero qué importante es saber que Dios nos dice en su palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que el Señor nos la va a dar. Si tú le anhelas en tu corazón y tú deseas que tener sabiduría, pide a Dios que te dé sabiduría, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones. No solamente será el Espíritu de Dios, sino también serán las bases fuertes de la palabra de Dios para que tú lo puedas hacer. No solamente el hombre edifica, sino también la mujer. Ambos han sido llamados a edificar el hogar. Por ello, Proverbios 14:1 dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿No? Hoy día han venido las mujeres sabias, ¿no? Del campamento. Amén. ¿No? Para edificar, para seguir edificando sus hogares, para seguir siendo como la madre de Timoteo o como la abuela de Timoteo, la cual heredó en él la fe que él tenía, ¿no? Una fe que por supuesto que Pablo puede nombrar y es parte de las escrituras hoy en día. Tanto el padre como la madre en la casa están llamados a edificar con sabiduría, a tomar buenas decisiones. No solamente pensando en el hoy, sino también pensando en lo que está hacia adelante. Número 5. Adorna y decora tu casa. ¿A cuánto a ustedes les gusta adornar y decorar su casa? A ver, ahí está. ¿Qué compran para su casa? ¿Qué les gusta comprar? Algunos son locos, casas, ideas. ¿Ah? Algunos son Crea, ¿no? Soy fan de Crea. ¿Alguien por ahí? ¿Algún fan? ¿Alguien más? ¿Qué le gusta comprar? ¿Un cuadrito? ¿Una plantita? ¿Ah? Unos platitos, ¿ah? Hay, utensilios para que el esposo cocine, la clásica, ¿no? ¿No? Y, amor, te he traído para que cocines, ¿no? Lo que te faltaba, ¿no? Porque quieren que el hombre cocine, ¿no? Y le traen cosas. La casa, por supuesto, se adorna con la palabra de Dios. En su interior, por supuesto, podemos propiciar también tiempos devocionales. Así adornamos la casa. Tiempos devocionales diarios. Tiempos devocionales en familia, lo cual muchos le llamamos altares familiares. Tiempos en los cuales nos sentamos con nuestros hijos para explicarles de algo, por ejemplo, que por ahí pasó. Ayer justo estábamos con Adriana y Luana ahí en la cama, estábamos echados ahí, y comenzamos a hablar sobre algún tema específico y comenzamos a explicarlo. Adriana compartía, Luana preguntaba, yo hablaba y estábamos hablando de lo que pasaba hoy en día en este mundo, ¿no? Las cosas las que estábamos expuestas a través de los canales de streaming y las cosas que querían adoctrinarnos, ¿no? Y hablábamos un poco de ello. Es importante que tomemos tiempo. Cuando surge la pregunta, no la desaproveches. Es tu oportunidad para tú poder edificar tu casa, tu familia, a través de la palabra de Dios y a través de estos momentos que Dios te da como oportunidad. Qué bueno es saber y recordar y decir, mi papá y mi mamá ya no están, pero mi papá y mi mamá me dijeron esto, mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo aquello. No, mi mamá me dijo que hiciera esto, mi papá me dijo que sería bueno que hiciera esto otro. Qué bueno es recordar a nuestros padres y decir, tomaron tiempo en inculcarnos buenos consejos y sobre todo inculcarnos la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice que debemos poner las palabras de Dios en un lugar visible. Entonces dice Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9, dice lo siguiente: grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Pon la palabra de Dios en todos lados. Cuando tienes oportunidad de hablar la palabra, abre la palabra de Dios, aunque te diga, ya sé, papá, ya sé, mamá, ahora va a empezar, ¿no? Miren, padres, yo he sido hijo y ustedes han sido hijos. Eso va a pasar. A un día ellos serán grandes y dirán, verdad, ya entiendo a mi padre, ya entiendo a mi madre. Ahí realmente nos daremos cuenta que nuestros padres invertían tiempo porque era necesario. Y esos hijos lo van a valorar. Lo van a valorar porque van a recordar lo que les decía hace un momento, el tiempo que invirtieron en que la palabra esté en todo lugar, ¿no? Algunos ponen sus pósters, ¿no? Abren el ropero y está el póster ahí de Chayanne, ¿no? ¿No? Otros por ahí, no sé, no, Chayanne para otra generación, ¿no? ¿Qué generación podría ser acá? Abren acá en la puerta y está ¿quién? Justin Bieber. Está muy bien, Justin Bieber. Está al día la hermana Marta, ¿no? Justin Bieber, ¿no? Si Justin Bieber se viste así, me he visto así, ¿no? Si Chayanne regala una rosa, yo también estoy ahí, ¿no? Entonces todo el mundo está ahí al día con su artista, ¿no? Pero así como se ponen los pósters de aquellos que tú, de cierta manera, los consideras buenos cantantes o admiras, también tienes que poner la palabra de Dios en tu hogar. Pon un bonito cuadro, pon un bonito versículo en la mesa. Que alguien que llegue a tu casa y no es creyente diga, oye, ¿qué es eso? Y eso sea un motivo para hablarle de Cristo también a aquella persona que te visita. No te digo que le pongas esos... Yo sé, hermanos, que hay unos versículos así, pero son estridentes, ¿ah? Le pones así colores y todo, ya parece fiesta chicha, ¿no? Sí, full colores, así, ponga más, le cae el ojo y creo que te rebota esos versículos, ¿no? No te estoy diciendo que lo hagas así. Hay gente que es muy artista, que les gusta hacer algo así minimalista, ¿no? Muy bonito en madera, tal vez algo bonito, un cuadro, una imagen. No, por supuesto, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra nos dice que no hagamos imágenes de lo que está en el cielo, sino de la palabra de Dios, ¿no? Eso me causa risa porque siempre me acuerdo de mi mamá, ¿no? Mi mamá, me acuerdo en esta idea de poner los versículos, ¿no? Me acuerdo que así de la nada un día entré al baño, hacer lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Cerré la puerta y veo que hay un cuadro pegado ahí, mi mamá había puesto Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo decía, este es un mensaje subliminal, ¿no? Que mi mamá me ha mandado a toda la familia, ¿no? De repente había problema de estreñimiento en la casa, entonces mi mamá había puesto un versículo ahí tan importante, ¿no? Número 6, y con esto cerramos. Somete tu casa a inspección. Somete tu casa a inspección. Pídele a Dios que examine tu corazón. Pídele a Dios que examine tu hogar. Dile a Dios, ¿cómo está mi hogar? Señor, ¿mi vida te agrada? Señor, ¿nuestras vidas te agradan? ¿Somos la familia que realmente honra tu nombre? ¿Somos la familia que otros quisieran tener? ¿Estamos dando testimonio con nuestras vidas de que tú vives y reinas en nuestros corazones? Señor, hagamos y digamos como el salmista en el Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tenemos que estar dispuestos a que Dios examine. Somete tu casa a inspección. Somete tu corazón a inspección. Estate dispuesto a pedir cuentas a Dios. No vivas como el llanero solitario. No pienses que todo lo sabes y que todo lo conoces. Es necesario menguar para que Dios crezca en uno. Cuanto más nosotros retrocedemos, más Dios avanza. Cuanto menos tengo de mí, Dios podrá seguir poniendo más de Él en mi corazón y en nuestra familia. Pregúntale a un amigo que conozca la palabra de Dios, ¿cómo ves nuestro hogar? Pregúntale a un líder, ¿cómo ves nuestro hogar? Pregúntale a un pastor, a una pastora de la casa, ¿cómo ven nuestro hogar? Deja que otra persona también te pueda dar, como se dice, una opinión. A veces cuando pedimos opiniones,
tienen otra perspectiva diferente a la que nosotros tenemos y no nos hemos dado cuenta. Nos saca totalmente del cuadro, pero nos hacen entender y ver que hay cosas que tenemos que corregir en nuestras casas y nuestros hogares. Hoy, por supuesto, es un buen tiempo para hacerlo. Por eso dice la palabra que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, como lo dice Proverbios 11:14, que dice, donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Dios nos ha dotado y nos ha dado no solamente de su casa, de su iglesia, nos ha dotado de su palabra, nos ha dotado de su Espíritu Santo, nos ha dado las Escrituras como el manual, como el plano para poder edificar nuestras casas, y está en nosotros que tomemos buenas decisiones a partir de hoy. No podremos decir, y como se dice, ir a Dios y de reclamarle a Dios por lo que hoy pasa en nuestros hogares, si es que Dios nos ha dado absolutamente todo para que nuestros hogares sean aquellos hogares que realmente le den la honra y la gloria. Hoy, por supuesto, podemos hacer cambios, hoy podemos mirar a Jesús y poner a Cristo como el primer lugar de nuestras vidas y de nuestros hogares. Tomar el modelo que la palabra de Dios nos da para que nuestras familias no solamente estén aquí, sino que trasciendan a la eternidad, que tengan a Cristo en el corazón. Hoy podemos, por supuesto, decirle a Dios, ya no quiero hacer las cosas así rápidas, quiero tomar el tiempo que tú quieres para hacer las cosas como deben ser hechas. Así que Dios, hoy quiero decirte que quiero edificar conforme a tu modelo. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, porque a veces cuesta edificar, pero si estás dispuesto, Dios te va a ayudar en todo ese tiempo.